Buenas tardes a todas y todos los trabajadores de Paraguay que han respondido a esta convocatoria para participar en la primera escuela sindical abierta que estamos impulsando como Internacional de Servicios Públicos desde el mes de julio ya. Mi nombre es Nayaret Quevedo, soy la secretaria subregional de la ISP para los países del Cono Sur y esta tarde me corresponde iniciar esta actividad junto con saludarlas, y también sumar estos saludos al coordinador de los gremios afiliados a la ISP en Paraguay, Nilton de Oliveira, a Mirta Arias, nuestra representante del Comité Regional de Mujeres. Esta tarde vamos a continuar con esta escuela abierta, online, que estamos llevando en el marco del proyecto Union to Union. Esta tarde vamos a entregar los contenidos del módulo 3, y que hemos denominado Estado, Servicios Públicos de Calidad y Transparencia en la Gestión Pública, y que estará dirigido por la docente de este ciclo, que son 6 módulos, María Fernanda Villegas. La pandemia del COVID-19 ha sometido a nuestros servicios públicos globales a la prueba de fuego definitiva, eso al menos decimos en la ISP. Los trabajadores y las trabajadoras de primera línea se han visto obligados a enfrentar las brutales consecuencias de décadas de falta de inversión en los servicios públicos. Han sido demasiadas las personas que han tenido que pagar con sus vidas la falta de atención oportuna por este desfinanciamiento y el error que muchos países han cometido con años de privatización. No debemos aceptar el mito de que nada de esto podría haberse previsto, preparado o evitado. Durante demasiado tiempo, los políticos se han adherido a la creencia errónea de que el sector público es un obstáculo, que los servicios públicos son ineficientes y que la inversión pública debe orientarse a reducir el riesgo para asegurar los beneficios al sector privado, en lugar de construir instituciones públicas fuertes. Se nos vendió la narrativa de la elección individual por encima de la responsabilidad colectiva del Estado. Nos dijeron que debíamos vernos como consumidores, como consumidoras, y no como ciudadanos o ciudadanas. La externalización o la privatización rara vez es más eficiente y suele menoscabar la calidad y el carácter universal de los servicios públicos. Además, tiende a permitir que unas pocas grandes empresas comerciales dominen el mercado, concentrando la prestación de múltiples servicios, como ocurre, por ejemplo, en países de la región como Chile. Cuando pasa esto, se arrebata el poder de las instituciones públicas y el propio concepto de responsabilidad colectiva empieza a diluirse. Los valores de la ciudadanía social ceden el paso a la autoayuda individual y al consumo basado solamente en el mercado. Esta pandemia nos ha enseñado algo importante, y es que nadie es una persona aislada. Formamos parte de un colectivo global con necesidades y retos que simplemente no se pueden abordar solos. No se trata de una cuestión abstracta o filosófica. Como ha dicho claramente el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. De hecho, nuestra experiencia a través del COVID-19 ilustran cómo no puede haber reemplazo para los servicios públicos de calidad. Creemos que no pueden ser reemplazados. Aunque los cheques de Trump que envió a todos los estadounidenses les ayudaron a frenar el shock económico, no hicieron nada por reducir el número de muertos ni por resolver la crisis de ese país. En el Reino Unido, por ejemplo, el fracaso de la empresa de subcontratación Serco para gestionar eficazmente la trazabilidad de los contagios fracasó y no fue eficiente para limitar las infecciones. En comparación, por ejemplo, con el despliegue de vacunas en el mismo Reino Unido que gestionó el Servicio Nacional de Salud, una de las instituciones públicas más sólidas en el mundo y que fue elogiada y sigue siendo elogiada por su increíble eficacia. Es alentador ver que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional reconocen por fin la necesidad de tomar medidas urgentes para obligar a las empresas a pagar lo que les corresponde y aplicar impuestos sobre el patrimonio.
Estos impuestos que estamos a nivel global reclamando como ISP, estos impuestos a los súper ricos, a los que más ganan, van a ser esenciales para garantizar que los costos de esta crisis no recaigan una vez más sobre las personas con menos capacidad de pago, sobre los hombros de los trabajadores, sino que esta vez la crisis la paguen quienes se han enriquecido durante años de nuestro trabajo. La ISP ha estado involucrada en todos estos temas, incluso ha sido promotora de la campaña Vacunas para Todos, donde deja de manifiesto su posición respecto a que no es posible que después de que miles de millones de dólares de financiación pública contribuidos a producir una serie de vacunas eficaces, hoy día un puñado de políticos de los países más ricos siguen oponiéndose a la idea de considerar la vacuna contra el COVID como un bien público. Esto demuestra lo importante que es que los sindicatos y nuestros aliados pasen de los aplausos para los trabajadores de la primera línea a la acción, que conviertan el creciente apoyo a los servicios públicos en un cambio político que mejore la vida de todas y todos. Es hora de reconocer la importancia vital de los servicios públicos para responder a nuestras necesidades colectivas. Es hora de revalorizar a los trabajadores, a las trabajadoras esenciales que prestan estos servicios públicos. Es hora de reconstruir un sector público resistente, preparado para mantenernos a todos a salvo y responder a lo que el futuro nos depare. Los argumentos a favor de los servicios públicos universales de calidad nunca han sido más fuertes como ahora. Depende de nosotros hacerlos realidad, y parte de esa realidad que queremos transformar es esta escuela que nos permite entregarles herramientas no solo de conocimiento, de capacitación, sino que también de sensibilización sobre aquellas materias que nos deberían importar. Hoy, el Estado, los servicios públicos de calidad y la transparencia en la gestión pública. Dejo con ustedes a María Fernanda Villegas, nuestra docente, que nos seguirá acompañando en este ciclo de la Escuela Sindical Abierta de Paraguay. María Fernanda fue exministra de Desarrollo Social de la presidenta Michelle Bachelet y por lo tanto es una conocedora de estos temas. Hoy es parte del Centro de Estudios del Trabajo CETRA y desde esa vereda sigue colaborando y acompañando muy de cerca los proyectos de la ISP. Bienvenida Fernanda y bienvenido a todos y a todas a este módulo 3 de la Escuela Sindical Abierta de Paraguay. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Nayaret, por la presentación. Suscribo cada una de las palabras que la secretaria subregional del CONOSUR de la ISP ha señalado, y por eso este módulo es tan relevante, es tan importante, y más tratándose del Paraguay. Espero que tengamos una jornada por un lado participativa, porque vamos a abrir el espacio en algún momento para consultas, dudas o compartir experiencia, pero también que sea un espacio de recoger las tareas, el guante de las cosas que finalmente aquí se aprenden, porque este es un espacio de formación, de capacitación, pero están al servicio del quehacer sindical, están al servicio del hacer cosas después que uno escucha, se empapa, aprende, los llamamos a la acción. Ese es el llamado y lo que busca finalmente la ISP, que la formación y la capacitación sean una herramienta para que los sindicatos se fortalezcan en su acción, para que los actores sociales del que ustedes forman parte como sindicatos tengan un rol preponderante en estas luchas que dicen relación con la calidad de vida del Paraguay. Así que una vez más, contenta de estar con ustedes. Saludos también a los dirigentes y dirigentas de la CONASAID, que veo a Nilton, al menos acá, a Nilton de Oliveira, qué gusto de verte, y a quienes estén presentes detrás de cámara. Así que bueno, vamos a partir.
voy a compartir pantalla, una presentación, como lo hemos hecho en otras sesiones. Ya estaba viendo en el chat que tenemos gente del interior, cosa que volvemos a siempre a reflotarlo, que ha sido la externalidad positiva que ha tenido este taller, que nos ha permitido conectarnos a ciertos lugares donde presencialmente nunca pudimos llegar, a pesar de tantos viajes y tantos esfuerzos que se hicieron. Muchas veces no podíamos llegar al interior del Paraguay. Así que bienvenidas y espero que sea una buena jornada. Voy a compartir pantalla. Ok. Les voy a pedir que ojalá cuando venga el momento de las preguntas, las presentaciones, por favor, ojalá todos abran la pantalla para poderles ver los rostros. A lo menos eso humaniza un poco esto que es un poco frío y uno no sabe a quién finalmente le está hablando. Ver los rostros, ver las caras, ver que asienten o sus expresiones también ayuda a quien está acá a hacer un trabajo mejor, que de eso se trata. Empezamos entonces, voy a cerrar aquí para poder pasarles. Bueno, vamos a hablar efectivamente del estado de los servicios públicos de calidad, la transparencia, cómo afecta el financiamiento público, la justicia fiscal, cómo se ve afectada por la corrupción y qué relación tiene eso que ver con los servicios públicos de calidad. En primer lugar, debemos retornarnos a entender que ustedes, en tanto funcionarios públicos, sean del sector centralizado, descentralizado, de hospitales, de educación, forman parte de esta articulación que se llama Estado, sea en el nivel en que estén trabajando. Y desde ese punto de vista, cada uno de ustedes contribuye finalmente a los fines del Estado. El Estado, esencialmente, la razón de ser, aparte de ser un acuerdo, ¿verdad?, de formas de funcionamiento, de vida en una sociedad, y de también ser un mecanismo de control, tiene una razón de ser, tiene un sentido, y el sentido último es el que se declara siempre a través de las constituciones. En las constituciones está el elemento fundante del Estado. Dice, nos organizamos, nos reunimos de esta manera y para hacer tales cosas. Esos principios que están establecidos en esa constitución normalmente tienen que ver con prestar servicio a la comunidad, con preocuparse de lo colectivo, con asegurar y garantizar que los ciudadanos y ciudadanas participen de los asuntos públicos, por defender también el territorio de amenazas externas. Bueno, todo aquello son los fines del Estado. En el caso del Paraguay, el año 1992 define muy claramente al Estado como un Estado social de derecho, mucho más avanzado que muchas otras constituciones. Por eso siempre digo que el problema no es lo que está escrito en el Paraguay, sino lo que se hace. La Constitución, entonces, le entrega al Estado la función de protección y de bienestar de los ciudadanos, de los paraguayos y paraguayas. Y de hacer, cuando uno dice Estado social, cuando le pone el apellido social de derecho, lo que está diciendo es que la función del Estado es ser garante de esos derechos, hacer efectivos esos derechos. Es decir, que la justicia social en áreas tan importantes, tan prioritarias, como son la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, se cumpla. Entonces, nadie puede decir para el Paraguay que no está claro cuál es el mandato, qué es lo que debe hacer el Estado y todas las instituciones que le componen con sus poderes también, porque esto no solo estamos hablando del Estado centralizado, también estamos hablando de Estado a través del Poder Judicial y también nos estamos refiriendo a las autoridades elegidas en el Parlamento. Todo aquello conforma al Estado y todos los tres poderes están llamados a cumplir esta función definida en la Constitución.
Sin embargo, lamentablemente, para que esto sea posible, el Estado debe estar financiado. Debe tener una cantidad suficiente y sistemática de recursos que lo permitan. Entonces tenemos que entrar a hablar de que para cumplir los objetivos sociales de un Estado, debe haber un Estado financiado. Y a eso, el cómo se comporta, cómo se manejan los recursos de un Estado, le vamos a llamar la política fiscal. La política fiscal que finalmente es el resultado de aquello que se percibe por parte del Estado, los ingresos, y de cómo se gastan adecuadamente. En materia de ingresos vamos a hablar de un sistema tributario, de lo tributario, de los tributos, de los impuestos. No es la única manera de percibir ingresos, hay otras. También están las ventas a través de las empresas del Estado, también podemos encontrar donaciones, también, pero siempre la parte más significativa de la mayor parte de los países deviene los ingresos de los tributos que se pagan. Y por otro lado, la política de gasto, cómo se gasta adecuadamente para que nos alcance y que nos alcance además para cumplir no cualquier cosa ni lo que se le ocurra al mandatario de turno, sino aquello que está mandatado. Entonces vuelvo a insistir que si ustedes en el Paraguay se definen como tienen una ciudadanía social, evidentemente que los elementos sociales van a ser esenciales, primarios, ¿sí? Ahí uno debería importarle las políticas sociales para que se cumpla el fin del Estado, de un Estado social que garantice derechos sociales. Entonces, nos va a importar ver qué se gasta, qué se hace con la plata en la economía, qué se hace en lo social, qué se hace en defensa, qué se hace en seguridad. Todo eso es la política de gasto. Y normalmente hay un ciclo en el manejo fiscal anual donde se prepara el presupuesto año contra año y ese presupuesto es presentado al Congreso y ese Congreso establece lo que se va a gastar al siguiente año. Esa es la modalidad que en todos los estados democráticos, relativamente con cambios más, cambios menos, se trabaja. Veamos ahora muy rápidamente para que nadie se nos quede atrás, porque nosotros suponemos en este esfuerzo que hacemos que de las participantes que están adentro, muchos ya tienen a lo mejor mucha experiencia, formación o conocen estos temas, pero hay otros que a lo mejor vienen recién incorporándose. Entonces, bueno, recordar que los impuestos son esencialmente los ingresos que obtiene un Estado de manera unilateral. En ese sentido es autoritario, porque le está exigiendo a las economías privadas, a los individuos y las empresas, las personas, que con facultades otorgadas por la ley, ¿verdad?, de que tiene que pagar ciertos impuestos. Entonces, el Estado puede hacerlo ¿en nombre de quién? De todos. ¿Por qué y para qué? Para cumplir los fines sociales. Y el Estado no está necesariamente obligado a entregar bienes o servicios a quien le entrega. Es decir, por ejemplo, si una empresa entrega y tiene que pagar impuestos, el Estado no está obligado a entregarle a esa empresa, porque el Estado tiene esencialmente que responder a toda la ciudadanía de manera colectiva y no a algunos. Con esos fondos que se obtienen, como dije, entre otros de los impuestos, el Estado va a financiar lo que es el gasto público para cumplir las tareas, para cumplir los fines que se ha trazado. Y se va a organizar de una forma lo más expedita posible, de lo más eficaz posible, a través de una organización normativa, administrativa, va a crear instituciones apropiadas para recaudar, va a tener un ciclo presupuestario del que ya les hablé y va a tener una forma de rendición de cuentas. Entonces, evidentemente que los impuestos son tributos que se pagan al Estado de manera obligatoria a partir de una ley, ¿sí?
Y estos tributos que se pagan o los impuestos que se pagan no son necesariamente iguales para todos, ni en todos los países. Vamos a tener impuestos sobre la renta, sobre el capital o sobre el gasto. Sobre la renta, es decir, que son impuestos que se pagan respecto de lo que usted le ingresa, de lo que usted gana, ¿sí? Sobre el capital es el valor que tiene el patrimonio, la empresa, la casa, los bienes que se tienen. Y sobre el gasto es respecto de lo que se consume. Probablemente todos estemos familiarizados con los del gasto, porque cada vez que uno va a comprar y le emiten un documento, ese documento es lo que está certificando que a usted le están reteniendo. Cada vez que usted compra un producto, entonces está usted pagando impuestos. Y el impuesto más reconocido para todos los ciudadanos, para todos los consumidores, sobre el gasto es el IVA, ¿sí? Que lo pagamos cada vez que compramos algo. Y ahí les voy a contar cosas prácticas. Cuando a usted no le dan, por ejemplo, una práctica muy extendida en el Paraguay, cuando a usted no le dan el documento, lo que está diciendo es que no llegó al Estado el recurso que usted le estaba entregando al Estado. Se lo quedó el intermediario, que en este caso es el que no le dio el documento, ¿sí? Bueno, estos tipos de impuestos sobre la renta, lo que usted gana, sobre lo que usted tiene o sobre el consumo, pueden ser proporcionales o regresivos. Y vamos a decir que es proporcional cuando la tasa, lo que se cobra, es permanente, independiente de lo que usted tenga o gane. Por ejemplo, todos los paraguayos y paraguayas pagan un porcentaje de IVA cuando compran, independiente de que el que compra tenga más recursos o menos recursos, de que la persona sea pobre o sea rica, de que tenga bienes o no los tenga, porque el impuesto es igual para todos. Entonces uno dirá que el IVA es un impuesto proporcional o regresivo, se le dice. ¿Por qué? Porque el que tiene muchos recursos, gana mucho dinero o tiene mucho capital, cuando compra cualquier bien, pan, tortas, lo que sea, va a pagar lo mismo que la persona que solo gana, que solo tiene una renta que es cercana a el salario mínimo del Paraguay. Entonces, ¿qué está pagándole proporcionalmente más impuestos al Estado? ¿El rico que compró el producto o el pobre que compró el producto? El pobre, porque representa mucho más de su salario, de su remuneración. Al rico no le hace ni mella. Ahí vamos a hablar entonces de proporcionales o regresivos. Y hablamos de impuestos progresivos cuando el que más tiene, más paga. La tasa va aumentando de acuerdo a lo que usted tiene por ingresos y por lo que tiene por patrimonio, por capital. Y si usted gasta mucho, también vamos a llamar, por ejemplo, a los impuestos que se cobran a los que tienen, a los súper ricos. Ese es un impuesto progresivo. Un impuesto progresivo va a ser, por ejemplo, que si usted tiene un vehículo de alta gama, va a pagar mucho más que si tiene un vehículo pequeñito, chico, y ya con hartos años de uso. Si su casa es una casa pequeñita o tiene un local o una pyme, un pequeño, mediano emprendedor, distinto del que tiene una gran empresa, una gran industria, ¿sí? Entonces, vamos nosotros hoy día a entender que este financiamiento de lo público, este financiamiento del Estado, deviene en gran medida de un esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos y ciudadanas
en distintos niveles. Pero dependiendo de la estructura tributaria que haya en cada país, va a ser más justo o más injusto. Mientras más progresivos son los impuestos, más justo es. Mientras más proporcionales y grava más a los que menos tienen, va a ser mucho más injusto. Espero que se haya entendido esa visión general respecto del sistema de impuestos y por qué es tan importante para un Estado. Ahora bien, ya sabemos que para que se cumpla la función social de un Estado requiere recursos y requiere de impuestos. Y esos impuestos no siempre son iguales ni las pagan de la misma manera todas las personas. Nosotros en América Latina y el Caribe, nosotros donde nos ubicamos geográficamente, tenemos ciertas características en relación con esto. Lo primero que vamos a decir es que en general los países del continente tienen una baja carga fiscal. O sea, en general los estados recaudan mucho menos que los países de otras latitudes y mucho menos que los países que llamamos desarrollados. Entonces ahí hay una explicación sumamente clara y simple de por qué son desarrollados. Porque decidieron invertir en lo colectivo, fortalecer sus estados, tener servicios públicos de calidad, dar garantía de los derechos de salud, educación y seguridad a su población. En cambio, nosotros tenemos una media, que significa que hay algunos que están muy por debajo y otros un poco más arriba, de presión tributaria de 20,5. ¿Sí? También nos vamos a encontrar en Latinoamérica con una estructura tributaria que es injusta, por lo que yo les decía, porque los impuestos en general gravan a los más pobres, porque son regresivos, impuestos regresivos. Uno de los más poderosos en toda Latinoamérica son los IVAs. Las estructuras, además, son o están asociadas a un modelo, a un espacio cultural, social y fiscal de evasión, elusión y corrupción. Estas palabritas son parecidas, pero significan cosas distintas, especialmente evasión y elusión. Evasión es cuando yo retiro los capitales, los recursos, lo que he ganado y no pago impuestos derechamente, en contra de la norma, en contra de la ley. La elusión, por el contrario, usa la ley para buscar pequeños vacíos o pequeños argucias para evadirla y pagar menos. Y la corrupción, derechamente, ¿verdad?, es una práctica que hace que simplemente se evadan masivamente o que afectan al erario público. Por otro lado, la otra cara, si nos encontramos con esta realidad en el continente, la otra cara es que vamos a tener servicios públicos también que no tienen cobertura suficiente, que tienen mala calidad. Ahora con la pandemia, el tema de no tener medicamentos, de no tener equipamientos para los trabajadores, todas esas cosas tienen que ver con los servicios que no están financiados adecuadamente. Y en el caso de la ciudadanía vamos a tener países también que tienen índices de pobreza y extrema pobreza muy elevados. Y que además, al interior de esos países, vamos a encontrar profundas desigualdades. Vamos a encontrar gente con mucho capital, con muchos recursos, millonarios, con tierras, y vamos a encontrar gente que vive sin nada, muy por debajo sin remuneración, con mercados laborales irregulares, donde la mayor parte de gente ni siquiera alcanza a ganar los ingresos mínimos, y eso se mide a través de lo que se llama el coeficiente de Gini. Es decir, que hay un grupo pequeño que gana mucho y la mayor parte gana o tiene muy pocos recursos
capitales, y no solo hablamos en esto de recursos económicos, también tiene que ver con la educación. La desigualdad también tiene el rostro de la educación, del acceso a la salud, del acceso a los bienes culturales. Entonces, todo eso va marcando la desigualdad, que es una de las características de la región. Hay muchos mayores índices de violencia en su sentido más lato, es decir, estamos hablando de violencia intrafamiliar, pero estamos hablando también de la violencia que se ejerce con la fuerza para quitar, para robar, para afectar la paz. Y finalmente hay bajo niveles en el desarrollo humano, que es un indicador, un índice que suma factores como salud, educación, esperanza de vida, etcétera, etcétera. O sea, el que nosotros tengamos estas características en la estructura tributaria afecta finalmente la calidad de vida y la calidad de los servicios del Estado. Por tanto, para que el Estado pueda generar esas mínimas condiciones y cumplir esos fines que tan bonito aparecen en la Constitución, se requieren recursos suficientes. Y hay una directa relación entre la tributación, la desigualdad y las consecuencias de tener sistemas fiscales injustos. El Estado paraguayo, por ejemplo, tiene una presión tributaria. Yo les dije que la media en América Latina era de 20,5. Pues Paraguay es mucho más bajo, está muy por debajo de eso, con un 14%. Es la más baja de Sudamérica, y el promedio en la región, ya les dije, y en la OCDE, los países que uno mira de repente, la media de los países de la OCDE es de un 25%, pero los países más desarrollados, con mayores niveles y expectativas de desarrollo vital en todas las áreas, están muy por sobre el 35% de los tributos. Gran parte, entonces, de esos estados fuertes y poderosos que redistribuyen en la población son porque hay cargas impositivas importantes. Entonces, vamos a tener este estado paraguayo que está en el nivel más bajo respecto de lo que es capaz de obtener por tributos, pero además tiene una baja capacidad para recaudarlos. Hay mucha ilusión, hay muchos privilegios a determinados sectores. Las tasas individuales, es decir, a los ricos, por ejemplo, o a los que tienen mayores niveles de ingreso, pueden alcanzar en Latinoamérica en promedio, ya no estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las personas, a un 26%, en cambio en el Paraguay solo alcanza el 10%. ¿Sí? Entonces, en realidad, las posibilidades de cumplir la función social en el Paraguay por no tener ingresos suficientes son muy complejas, muy dificultosos, y ahí hay gran parte de la explicación por qué Paraguay sigue frenado en su desarrollo. Entonces, si uno habla de justicia fiscal, lo que estamos diciendo es que hay necesidad de que el gasto público, que lo que obtiene el Estado y el gasto público sea el bien común, ¿no? Y que estos puedan entregarse para todos. Por eso se habla de que esto debe llegar a tener una cierta autosuficiencia. Para tener un sistema fiscal justo vamos a requerir tener, ya lo vimos, una recaudación fiscal progresiva, es decir, que los impuestos, que los que más tienen, más paguen. Segundo, un uso distributivo, es decir, que sea eficaz, que se use bien la plata. No basta tener recursos, sino cómo los gasto. Y tercero, la sostenibilidad, que es decir, que haya un sistema tributario que no piense solo en hoy día, en un impuesto específico, especial, sino que piense en forma permanente. Y que todos lo sepamos. Porque, por ejemplo, Paraguay, para detener el dengue, puso un impuesto específico para el dengue, para el manejo y control del dengue en su tiempo. Nunca más lo sacó, pero nunca nadie más sabe cómo se gasta eso, porque no está llegando al sistema de salud como correspondería. Entonces ahí estamos hablando de hacerse
trampa a sí mismo en el Estado paraguayo y diciendo que vamos a instalar esto por una única vez, luego lo sostenemos, pero no hay transparencia en cómo se gasta y si efectivamente está siendo destinado al gasto social que fue inicialmente definido. ¿Por qué no hay justicia fiscal? ¿Por qué pasa esto en Latinoamérica? Hay muchas razones. Dentro de las más importantes, una son los regímenes políticos y la concepción que tienen sobre el Estado. Los sectores liberales, neoliberales, consideran que el Estado es grasa, que el Estado hay que eliminarlo prácticamente a un lado y dejarlo solo para algunas pequeñas cosas que tienen que ver con algunas materias sociales, algunas materias de control, pero normalmente no hay una concepción de un Estado robusto, fuerte, con un Estado que distribuye. Esa concepción no la tienen los sectores neoliberales. Entonces, si yo tengo gobiernos neoliberales, parlamentos neoliberales, la posibilidad de que el Estado, en vez de crecer, se reduzca, en vez de que hayan impuestos más justos, que los impuestos se reduzcan, también va a incrementarse. Segundo, los poderes fácticos. ¿Qué son los poderes fácticos? Los poderes de hecho. Es decir, aquellos que no tienen un título, que no son el poder judicial, que no son los gobernantes, que no son las autoridades, pero que pesan en el país. Y normalmente los poderes fácticos están dados por el dinero, ¿no? Los poderosos, el poder de los poderosos. Eso es el poder fáctico, que impide que haya justicia fiscal porque evidentemente no quieren perder las grandes sumas de dinero y no quieren perder su posición en los mercados. Tercero, la ausencia o debilidad del poder del pueblo. Es decir, que no hay un poder organizado, no hay una organización que sea capaz, popular, de hacer un control social sobre la democracia. Y se contentan con simplemente ser eminentemente representativas, si es que, ¿no? Porque hemos tenido también en el continente décadas de autoritarismo, décadas de gobernantes no elegidos y de dictaduras que también tuvieron mucho que ver con por el no importarles cómo se organizaba y se cumplía los fines del Estado. Entonces ahí tenemos otra debilidad cuando las democracias son débiles o simplemente se acostumbran a la elección, a elegir a los mismos representantes, pero que no profundizan en que realmente se cumplan los fines para que fueron elegidos. Y finalmente también va a contribuir la falta de debilidad, la falta de libertad de expresión, o cuando la prensa es parte de los poderes fácticos, responde solo a los poderosos, ¿no? Porque no permite revisar lo que se está haciendo, no permite la transparencia. Y entonces llegamos al último de los obstáculos a la justicia fiscal, que es la corrupción. La corrupción, que impide efectivamente que ese Estado se dote de recursos para alcanzar los objetivos sociales que se ha trazado. Estos obstáculos, el último de ellos, el de la corrupción, tiene efectos dramáticos sobre América Latina y sobre los estados en América Latina. Se les conoce con distintos nombres. Clientelismo, corrupción y nepotismo van a ser los principales. Ustedes ya lo han visto y lo conocen. Estos fenómenos afectan al Estado porque precisamente le impiden cumplir los fines sociales que comprometieron. Para ello se usan distintos recursos. Se vulnera la ley, se quebranta la ley, se actúa con normas no éticas, y todos ellos lo que buscan básicamente es destruir los bienes públicos, los bienes del Estado. Y va afectando la eficiencia, va afectando la eficacia, la confianza, la legitimidad política. Y esto va dañando finalmente
la democracia. Finalmente la gente dice que no le interesa la democracia porque son todos unos corruptos, todos unos vendidos. Cuando tú quieres acercarte al Estado para que te dé una buena educación, una buena salud, para que te oriente respecto de tu licencia, tú lo que encuentras es falta de eficacia, un Estado que no puede darte lo que aspiras o lo que es tu derecho, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos, todos ellos van como una tela de araña mezclándose y finalmente la ciudadanía lo confunde y dice, ese es el problema de toda la política. Y se enoja con la política, se enoja con la democracia, no cree en nada. Y frente a eso, obviamente que los que siguen en el ejercicio pueden seguir quebrantando, vulnerando la ley y las normas básicas éticas. Veamos algunas diferencias para precisar entre estos conceptos. Cuando hablamos de clientelismo, hablamos de un fenómeno más bien de carácter vertical, que es en el fondo el que se relaciona con el pago de favores por votos. La diferencia entre el clientelismo y la corrupción esencialmente es que el clientelismo es visible, uno lo ve. El clientelismo no se oculta. El clientelismo está muy cerca del populismo, del favoritismo, cuando o los políticos señalan, yo los voy a beneficiar a ustedes, a los de mi color, a los de este lugar, a los míos. Eso es el clientelismo. Yo te voy a cuidar. Si tú votas por mí, yo te voy a responder. Y eso normalmente tiene que ver con un fenómeno más bien vertical, ¿no? No hay una relación, de dependencia. Y son todos actores que actúan incluso al descampado. Entonces, el clientelismo es muy difícil de tratar desde el punto de vista legal. Porque yo simplemente ofrezco, digo, yo les voy a hacer esto, si ustedes votan por mí, si ustedes hacen esto. Entonces, esencialmente, el clientelismo no le interesa cuidar a todos, sino que solo le interesa cumplir favores respecto de aquellos a los que te votaron. En cambio, la corrupción, vamos a hablar de corrupción, entonces aquí, ¿qué es lo que se busca en el clientelismo? Perdón, que volví para atrás. Lo que se busca esencialmente es mantener el poder. ¿A través de qué? A través del voto. La corrupción, en cambio, tiene otras fórmulas, porque en el caso de la corrupción, lo que se busca es un beneficio personal o del partido o del sector, pero de manera ilegal, fraudulenta. Yo no digo que estoy haciendo corrupción, no digo que estoy haciendo un fraude, sino que simplemente por detrás, por debajo, se van corrompiendo los procesos, los sistemas, y donde se utilizan el cargo, se utilizan los recursos públicos, lo intermedian a veces funcionarios públicos, ¿verdad? Pero esencialmente lo que se busca aquí, a diferencia de lo otro, que es poder y voto, aquí lo que se busca es el lucro y el dinero. A veces están mezclados corrupción y clientelismo, por supuesto que sí, pues. A veces incluso hasta se puede pagar por el voto. Y ahí hay corrupción y clientelismo. Y el nepotismo, la tercera denominación que ocurre mucho en el Paraguay, es un tema transversal a muchos servicios públicos, es cuando yo preferencio tener funcionarios que son amigos míos, de mi familia, ¿verdad? O que le doy a los míos contrataciones públicas, concesiones, ¿no?
Y obviamente estas tres cosas pueden estar mezcladas. Puede haber nepotismo, corrupción y clientelismo a la vez. Lo que es cierto es que estos tres factores dañan la confianza, dañan la eficiencia, dañan los servicios públicos, impiden al Estado cumplir su rol. Y les vamos a conocer con muchas caras, los vamos a escuchar en televisión, en radio, como encubrimiento, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de dinero, obstrucción de la justicia. Todas estas son caras de la corrupción, rostros distintos para el mismo problema, sea para buscar el lucro o la plata, el dinero, sea para buscar el poder o el voto. En Paraguay, alguien tiene abierto el micrófono. Les pido revisar para que lo cierren, por favor. Y Paraguay, no sé si vamos, a ver, voy muy rápido, primero voy a abrir la cámara para mirarles las caras y hay que ver si va muy rápido o no. ¿Cómo voy? Dedito para arriba, si vamos bien, si no, voy muy rápido, me hacen así. ¿Cómo voy? Bien, Germán. Gracias, Lidia. Gracias, Alba, Romina. Bien, ahí los alcancé a ver a ustedes. A ver, voy a aprovechar de hacerme una visita por acá. Veo muy pocas abiertas. Aquí Ángela tiene una manito levantada. No sé si era un saludo o una pregunta. Ya te voy a permitir para poder hacerla. Bien, seguimos. Lamentablemente, les decía yo, Paraguay, y eso es una realidad que solo lo único que les hago aquí es ratificar algo que ustedes lamentablemente lo conocen. Paraguay está en las posiciones más negativas relativas a transparencia. El índice de transparencia internacional que se creó en 1995 a través de una ONG que lleva ese mismo nombre, y que permitió poner en los anteojos en esta realidad que ocurría en todos los países en mayor o menor medida, permitió incrementar el control social. ¿Qué es el control social? Es el que hacemos los ciudadanos, ¿no? El mirarnos, el mirar lo que está pasando con el país, con el Estado, con los recursos de todos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este índice? Esencialmente se clasifican los países por la percepción de corrupción. Inicialmente se hacían encuestas de opinión, ya no se hacen y desde hace ya varios años son evaluaciones de expertos de distintos lugares del mundo referido a patrones definidos. Entonces, ¿cómo va a entender este índice la corrupción? Como el uso indebido del poder público para el beneficio privado. Y ahí ustedes van a ver, ¿verdad?, que Paraguay está encerrado en este círculo y para que se comprenda este mapa global, mientras más verde el país es más transparente y menos corrupto. Mientras más rojo es percibido como más corrupto. Y ahí ustedes ven en Latinoamérica a Paraguay. Y Paraguay está en una zona roja. Está, si bien no está, hay otros países que son mayores, dirán ustedes, mirando África, sí. Pero en la región, miren ustedes, nos vamos a encontrar con que efectivamente Paraguay está en un índice negativo. En el mundo, los países que muchas veces que tienen mejores estándares de vida y calidad, como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Singapur, son los menos corruptos del mundo. Y en la región, Uruguay, Chile y Cuba son los que están mejor posicionados, lo que no significa que no haya corrupción, pero están en otro estándar. En el caso de Paraguay, ocupa el lugar 137 entre las 180 naciones que se miden. O sea, está muy por debajo de la media. Aquí, esta es una muy mala foto, pero acá está la mediana regional en 30. Y Paraguay está mucho más abajo en el índice de percepción de América Latina y el Caribe 2020. Está mucho más abajo, es uno de los 4
que se perciben como más corruptos en América Latina y el Caribe, estando, como dije, muy por sobre la media. Y otro indicador que podemos también revisar, que este apunta mucho más al sector, a la problemática que representa para el desarrollo económico y de intereses empresariales, el índice de competitividad, nos muestra que la corrupción es el primer obstáculo para desarrollar negocios en Paraguay. Eso nos dice, ¿por qué no hay más inversión en Paraguay? ¿Por qué no viene gente a invertir a Paraguay? Bueno, porque uno de los elementos que mide son las instituciones. Y Paraguay está en el lugar 131 de 138 países en el mundo. ¿Cuáles son los principales problemas que detecta este informe de competitividad? Primero, que no hay independencia en el Poder Judicial. Entonces, el control y la judicialización de los procesos puede ser compleja. Ustedes lo saben, cada vez que como sindicatos han recurrido con ustedes al Poder Judicial, siempre se han visto parados, entrampados, y eso pueden perderse los expedientes, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay independencia del Poder Judicial y está en el lugar 133 de 138. Segundo, este no es un problema solo del Estado, también pasa a las empresas. Hay un comportamiento que no es ético por parte de las empresas existentes, precisamente porque seguramente se vinculan a comprar prebenda, a elementos de corrupción. Tercero, la malversación de los recursos públicos. Yo les dije, es importante tener recursos, pero también cómo se usan. Cuando se mal usan, se le llama malversación. Y ese es otro de los problemas. O sea, tú pusiste recursos, pero no sabes necesariamente si se usó para lo que dice que se usó. Y finalmente, hay una falta de eficiencia en la forma que el sistema legal resuelve disputas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cultura institucionalizada en el Paraguay de corrupción y que afecta tanto al sector público como al sector privado, ¿no? A nosotros nos interesa poner el foco en lo público porque ustedes son dirigentes del sector público, pero esto es una cultura institucionalizada y que además, desde el punto de vista de la historia, esta institucionalización viene desde mucho más atrás. Hay prácticas que han afectado a los servidores públicos muy malsanas en la historia del Paraguay. Fíjense ustedes, no sé si están en conocimiento, pero hubo un momento en la historia en que se puso fin a todos los contratos del sector público, a todos los funcionarios públicos que no eran de un determinado partido. Y se declararon vacantes y se llenaron con todos los que eran de ese sector. Hubo otro hecho también importante en la historia del Paraguay, que tiene que ver cuando durante el gobierno de Stroessner también se les obligó a los funcionarios públicos a adscribir a una entidad, a una organización determinada política, afectando la independencia, afectando los derechos individuales de los trabajadores. Otro hecho que se recuerda en la historia del Paraguay tiene que ver precisamente cuando se les dio prebendas especiales a sectores militares y también a prebendas especiales a sectores económicos que hasta hoy día no pagan los tributos que en cualquier otro país pagarían. Entonces, la historia del Paraguay institucionalizó estas prácticas. A pesar de que la Constitución trabaja este tema y trata de poner el acento en su erradicación y fija órganos, no han sido suficientes para el combate. Y esto también afecta la dimensión individual del trabajo en los servicios públicos, de los servidores públicos. Porque a diferencia de otros trabajadores en el sector privado, el actuar del funcionario público está regido, está hecho para garantizar el bien común, para garantizar
justamente ser un freno a la corrupción. Y por eso se rige por ciertos principios. El principio de legalidad. Ningún funcionario público puede actuar fuera de la legalidad. Si no hay ley, no puede actuar. Debe actuar en la legalidad. Legalidad es un imperativo. Y es más, si conoce de una ilegalidad, está en obligación de denunciarlo. El principio de transparencia, es decir, que todos los actos, que todo lo que se haga pueda ser visto por todos. El principio del interés público, que es que ante todo a mí me importa lo que pase con toda la ciudadanía, lo público, y no el interés privado de uno o de otro. La probidad administrativa, es decir, yo debo actuar consecuentemente con todos los procesos que se establecen en la administración pública y que están escritos en leyes, normas, reglamentos. El principio de la igualdad, que justamente impide a un funcionario público, debería impedir el nepotismo, contratar a algún familiar. El principio de la igualdad, que dice que yo no puedo darle a este que es de mi sector algo y no al otro. Yo debo tratarlos a todos por igual. Piensen ustedes ahora en el tema de las vacunas. Cuando los paraguayos no tenían vacunas, no tienen vacunas, sin embargo, se ha traficado y se ha rebasado los límites de este principio, teniendo vacunas para algunos. La responsabilidad funcionaria y política, es decir, uno responde individualmente como funcionario, y si eres autoridad política, políticamente también, por aquello que no hagas correctamente, vulneres la ley o dejes hacer a otros. El respeto a los derechos de las personas, no puedes vulnerar los derechos de los demás. Y el principio de buena administración, es decir, debes usar adecuadamente los recursos que aquí se te dan. Y detrás del mesón debes usar bien tu tiempo, porque ese es un recurso de la buena administración. Entonces, hay una dimensión individual, pero cuando hay estas culturas, muchos de estos principios no se cumplen. ¿Por qué? ¿Para qué los voy a cumplir yo si nadie más los cumple? ¿Y para qué los voy a cumplir si mi jefe transgrede estos propios principios? Y esa cultura se termina asentando en el lugar donde estoy, donde me desenvuelvo, y termino siendo cómplice pasivo de la corrupción o de las prácticas corruptas. Esta corrupción que va a tener distintos efectos, aquellos económicos, que es precisamente restringir la posibilidad de tener más recursos para los fines sociales, ¿no? El CIAT estima que en el Paraguay solo por evasión del IVA hay un 50% y de renta del 30%. O sea, son sus propios mecanismos que no responden suficientemente. Entonces ahí vamos a tener menos recursos. Evidentemente que si tenemos menos recursos hay efectos sociales que ya los revisamos. Finalmente, si no tengo recursos por efecto de la corrupción, lo que va a pasar es que tiene efectos directos sobre la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, como lo establece Naciones Unidas. Entonces, la Constitución se vuelve inviable. Y finalmente, esto va a tener efectos políticos, porque se van desacreditando los sistemas democráticos y se hacen carne y espacio de cultivo, escenario propicio para el populismo, para los regímenes autoritarios, señalaba. Y por mucho, entonces hay una relación entre la necesidad de ser transparentes para frenar la corrupción, el tener acceso a la información, el que se rinda cuenta a la ciudadanía, el fortalecer la democracia, estas cosas están en directa relación con detener la corrupción. Y la transparencia y la probidad se vuelven un objetivo en sí mismo,
para cumplir el rol del Estado y por ende que los servicios públicos estén financiados, sean de calidad y que los funcionarios públicos se les cumplan sus derechos y estén adecuadamente financiados también. Hay un conjunto de instrumentos a nivel internacional y nacional que existen, que dando cuenta de que este es un problema gravísimo en el mundo y gravísimo en nuestra región. Los más importantes son los que están ahí en la página, en la presentación, en la Convención de Naciones Unidas y de la OEA contra la corrupción. Y también ustedes tienen un sistema de control que está establecido también en la ley respectiva y que le entrega a todos el control a la Contraloría, a las auditorías institucionales, a otros órganos que también tienen como el Ministerio Público, la Procuraduría, etcétera. Han desarrollado planes, hay 3 planes que se han ido desarrollando, ya está en vigencia el tercero, plan contra la corrupción. Se ha hecho alguna inversión en un gobierno abierto, en mostrar datos, pero todo esto claramente es insuficiente, porque los brazos de la corrupción incluso pueden afectar los propios sistemas de control. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos acostumbramos? ¿Nos acostumbramos a ver en las noticias, a ver en los diarios, a la marcha? Porque ustedes no se han quedado callados. Ha habido muchas marchas contra la corrupción, pero parecen insuficientes. Y la respuesta a eso, ¿nos acostumbramos? Tiene que ser clarita para un funcionario público y más para un dirigente sindical. La respuesta debe ser que no. Porque si se acostumbran, cada vez que quieran defender al resto de sus compañeros, que quieran hacer sindicalismo, van a estar amarrados de mano. Porque cada vez que quieran demandar remuneraciones justas, condiciones de trabajo adecuadas, les van a decir no hay recursos. Entonces no puede el mundo sindical acostumbrarse a convivir con la corrupción. Por eso que hablamos de servicios públicos de calidad, entendiendo que cuando hablamos de lo público nos referimos a los intereses de todos, no a los intereses de algunos. Y que cuando hablamos de calidad estamos diciendo de llegar a donde debemos llegar con eficacia para resolver los problemas urgentes de las personas. Y uno no puede decir, no, es que yo soy funcionario público, soy dirigente, pero aquí los que tienen que hacer la pega son los políticos, son los directores, directivos, ellos los que tienen. La pega la tenemos que hacer, el trabajo lo tenemos que hacer todos. Porque como yo les señalé, uno de los principales factores de la corrupción es que no hay control social, que no hay una ciudadanía organizada para defenderse de esto, que finalmente los daña. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que cuando un país, cuando un pueblo no tiene acceso garantizado a la salud, a la educación, a la seguridad social, no va a haber justicia ni paz. Por eso que la ISP trabaja, brega, porque las sociedades tengan efectivamente servicios públicos de calidad, porque con ellos las sociedades se hacen mejores. Pero para que esto ocurra, tiene que estar regidos estos servicios por ciertas características. Uno es que debe ser accesible para todos, igualitario, no para los míos, para los de mi color, para los de mis amigos, mi familia. Sacarnos eso de la cabeza. Segundo, que la responsabilidad del Estado y de las autoridades públicas de garantizar estos servicios y por tanto los recursos que hay deben ser suficientes, debemos aumentarlos, debemos buscar las fórmulas para aumentarlos. Y tercero, que obviamente deben ser pertinentes a la realidad, porque no podemos comparar ni aún dentro de Latinoamérica
la realidad del Paraguay con la Argentina o con la del Uruguay. Son situaciones distintas. Cada país debe buscar cómo avanzar desde donde está para tener estos servicios públicos de calidad, financiados y sostenibles. Y por eso hablamos de que debe haber soberanía. Por eso la ISP se opone a los acuerdos de libre comercio, que les atan las manos a los estados y que les impiden avanzar justamente hacia donde nosotros queremos, que es que se cumplan los derechos de las personas a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social. Entonces los sindicatos de la ISP tienen mucho que decir y que hacer. Porque uno dice, pero ¿qué soy yo si soy un trabajador o yo soy una dirigente, un dirigente y vivimos en una sociedad corrupta? ¿Qué hacer? Lo primero es que los sindicatos deben contribuir a una cultura de generar una oferta de calidad de servicios eficientes, que estén bien organizados, que sirvan de verdad a las comunidades. No podemos amparar las malas prácticas laborales, no podemos amparar a los que cobran y no trabajan, porque así también se combate la corrupción, sabiendo que el Estado y las autoridades deben garantizar esencialmente contribuir a esa cultura, pero no me puedo hacer un lado diciendo que yo no tengo nada que ver. Y por eso que Nayar Quevedo hablaba al principio de luchar contra las privatizaciones, porque cuando luchamos contra las privatizaciones lo que le estamos haciendo es quitar una parte al Estado para que se vaya a un privado. ¿Creen ustedes que a los privados les va a interesar cumplir los fines del Estado, la función social del Estado? La respuesta es no. Los privados lo que quieren es lucro, dinero. Entonces, la única posibilidad de tener servicios públicos de calidad, donde además esos servicios tengan trabajadores que tengan salarios justos, respeto a sus derechos, es a través de una cultura de Estado transparente y de justicia fiscal. La corrupción termina afectando a todos los pueblos cuando se institucionaliza todo un pueblo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y como están todos involucrados en el asunto y nadie sale desde ahí, terminan todos tapando. Y dice, pero ¿qué pasa si yo saco un pedacito nomás? Los grandes se llevan todo. Efectivamente así es. Por eso no podemos ser cómplices, los sindicatos no pueden ser cómplices de la corrupción. Y deben promover la transparencia, deben ejercer control social y deben ver cómo se gastan los recursos, pero también hay que ser buenos trabajadores. Solo, por eso que la Carta de Ginebra, cuando se hizo la campaña del 2012, Servicios Públicos de Calidad, que está referido en un documento que se llama la Carta de Ginebra, señala este vínculo indisoluble de que si hay servicios de calidad que están financiados, que son sostenibles, podrá haber trabajadores que se les respeten sus derechos. Entonces, cada vez que luchamos contra una privatización, contra la corrupción, lo que estamos pro transparencia, pro justicia fiscal, también estamos luchando por tener mejores condiciones para los trabajadores del sector público. Hay una relación vínculo, pero esto requiere que los sindicatos, los sindicatos tengan ciertos compromisos. Y el compromiso parte de lo individual y en lo colectivo. Individual en que cada uno tiene que hacer el trabajo por el que se le paga y hacerlo de la manera mejor. Segundo, que tiene que haber un compromiso por preocuparse y hacer control social del financiamiento, en qué se gastan los recursos que tiene mi servicio, en qué se gastan los recursos que se entregaron por COVID en los hospitales, en qué se gasta en el municipio y cómo se gastan los recursos. Compromiso sindical con la conducta funcionaria intachable. Yo no puedo andarle
diciendo al director del servicio, al ministro o denunciando a tal o cual, sí, en lo pequeño, en mi metro cuadrado, no soy capaz de tener una conducta funcional intachable. Coherencia, coherencia. Una acción sindical autónoma que no le deba nada a nadie. No, que este es de mi color, el intendente este es de mi color, así que me tengo que quedar calladita con eso. Eso es corrupción. Quedarse callado cuando sabes que estás haciendo algo que atenta contra un bien público, contra el servicio público y finalmente contra el Estado, estás faltando a los principios que ya vimos antes. Pero para eso hay que tener una acción sindical autónoma. Poder moverte y decir, quien sea que esté al frente tuyo, sea tu jefatura, tu ministro, etcétera, no hay que deberle favores a nadie. Una acción sindical de defensa, de que cuando se han vulnerado estas cosas, o se ha pasado a llevar ciertos principios, bueno, que se defiendan. Así como se sale a la calle a defender mejores condiciones en el empleo, a que no te echen, a que te paguen lo que te adeudan, a pedir un incremento salarial, también tenemos que luchar porque el servicio, el municipio, el hospital, la universidad tengan presupuesto para hacer el funcionamiento social. Y para eso no lo pueden hacer solos. Tienen que hacerlo con las comunidades, con los que se van a ver afectados finalmente. Entonces, el sindicato tiene que estar en conversación, en diálogo, en alianzas con las comunidades. Porque esta es una lucha de todos. Porque el Paraguay no va a salir de esos rankings mientras la ciudadanía organizada no crea que esto es posible de cambiar. Si la ciudadanía no se organiza, si los sindicatos no hacen lo que tienen que hacer, esto será un déjà vu permanente. Dejamos hacer porque siempre se ha hecho, porque estamos acostumbrados, porque nos da miedo. Servicios públicos de todos y para todos. Y eso hay que cuidarlos. Y cuidarlos significa no acostumbrarse a la corrupción, no acostumbrarse al nepotismo, no acostumbrarse a las malas prácticas, no silenciarse. ¿Y cómo hacerlo? Hacerlo inteligentemente, con poder. ¿Cómo se construye poder? Asociándonos, aliándonos con otro. Los funcionarios públicos tienen todo esto en común, sean de donde sean del sector que me estén escuchando. Todos tienen en común este problema. Ahora que están en elecciones, que vienen los nuevos intendentes, ustedes ya saben lo que se les viene por delante. Cada vez que hay cambio de gobierno. ¿Cómo cambiar esa cultura? Empezando por casa. Empezando por casa, no quedándose callado, denunciando y teniendo un sindicalismo autónomo que permita poder hacerlo, que permita tener voz. Porque si usted tiene las manos amarradas y le debe algo a alguien, favores a alguien, no va a poder actuar en nombre de otros. Y no va a poder trabajar para que haya mejores servicios públicos, para que haya un Estado que cumpla lo que comprometió en su Constitución y para que haya servidores públicos que se puedan ejercer sus derechos a plenitud. Es una tarea tremendamente ardua. Este es un tema complejo y particularmente en el Paraguay, porque a veces en esto se puede ir hasta la vida y yo lo sé, pero hay que empezar a hacerlo. Así que esta es mi contribución a darles ánimo, a decir que los pueblos no están condenados a vivir en la pobreza. Los pueblos pueden construir su historia. Y los sindicatos son parte de esa articulación popular que puede hacer que haya un cambio. Y yo espero
haber contribuido un poquito así. Abrimos ahora una conversación, un diálogo, pregunta. Espero no haber sido extremadamente rápida en la presentación. Por favor, voy a ver si puedo verlos a todos para dar palabras. Ya. Les dejo. No veo manitos levantadas. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué experiencia tienen de aquello? ¿Les hace sentido? ¿Creen que es muy difícil pelearlo? ¿Se puede hacer? ¿Creen ustedes que los sindicatos tienen un rol? ¿Qué opinan de todo esto que hemos conversado? ¿Qué experiencias tienen al respecto? El que quiere hablar, levanta la manito en cámara o levanta o la pide por con la manito que está abajo, por favor. María Concepción Chávez está levantando Ya. la mano, Fernanda. Perfecto. María Concepción, tuya. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, sí. María Concepción. Bueno, antes que nada quiero dar el saludo en nombre también de la licenciada Mirna Gallardo. Ella está de guardia, hace decir, y está con problemas de internet. Y realmente quería decir también, no es tan fácil para el pueblo ni para las organizaciones sindicales. No sé. La lucha. Hoy mismo en el país acaba de aprobarse una ley en el Senado, pasa de diputados ahora, donde criminaliza la lucha por las tierras y de los campesinos, de las organizaciones sociales, y cualquier persona que esté luchando por las tierras puede ir eso dice la ley, ir a la cárcel, y ninguna persona que está con alguna imputación no puede no puede solicitar una tierra, etcétera. En este momento en el país estamos atravesando por un sistema de gobierno que hace unos días, por ejemplo, cancelaba todo el apoyo a las ollas populares, se llama, había un aporte del Estado para apoyar el financiamiento de las ollas populares para la gente con menos recursos durante la pandemia, y todo encarece. Entonces, hay un control en este momento del gobierno muy de derecha para... María Concepción, está fallando el internet. María Concepción, le falló el internet. Si vuelve, retomamos con María Concepción. Comparto lo que ella decía. Entre todas las organizaciones, para que puedan, solamente así vamos a tener la fuerza necesaria. Y a veces las organizaciones trabajan muy sectorialmente, ¿verdad? Cada uno solamente por su sector, por sus temas. Entonces, ese es para nosotros en este momento el más grande desafío, el encontrar la unidad no importa el origen ni los ideales de cada grupo, ¿verdad? De cada organización. Estamos en esa situación en el país, por más de que enfermería tiene su logro, pero en algún momento eso afecta y va a afectar a cada grupo, ¿verdad? Porque si no hay presupuesto para las organizaciones, para los trabajadores, aunque un sector tenga conquista o si se encarece, todo cada vez va a ser más difícil sobrellevar la lucha por mejor calidad de vida. Totalmente de acuerdo, exactamente. O sea, cuando ustedes luchan porque el Estado tenga más recursos, distribuya, haga mejor el uso financiero, evite la corrupción, están luchando por sus puestos de trabajo, están luchando también por sus condiciones de trabajo y por la posibilidad de mejorar también el servicio público, porque en la medida que ustedes están mejor, también pueden ofrecer mejores servicios públicos. Entonces hay aquí un círculo virtuoso. Tenemos que romper el círculo que es un círculo contrario a aquello.
a un círculo donde todos ven que todos meten las manos, que todos son corruptos, que todos los gobiernos son iguales, etcétera, y la amenaza de pérdidas de puestos de trabajo hace que la gente tenga legítimamente mucho temor. Por eso que la acción tiene que ser una acción colectiva, porque la acción individual va a terminar afectando a quien habla, pero la acción colectiva tiene mucho más poder. Pero entiendo perfectamente las dificultades para poder llevarlo a cabo. Lo que tú dices, mira tú lo retrasado del Paraguay, que producto de haber beneficiado a ciertos sectores durante 30 años o más en dictadura, los campesinos han quedado acorralados. Y es uno de los pocos países que no ha hecho reforma agraria. Eso representa que no está dominando el interés colectivo, sino el interés de unos pocos, que se están enriqueciendo cada vez más. ¿A costa de quiénes? A costa de ustedes y de los más pobres. Gracias, María Concepción. Gracias y saludo para ti, un gusto siempre escucharte. Gracias. ¿Quién más? Sara. Sara y Germán. Sara primero, Germán después. ¿Dónde está Sara, que yo no te veo? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Sara. Sí, bueno, un placer escucharle nuevamente. Yo represento al sindicato del Hospital General de Barrio Obrero. Bueno, la exposición fue clara, ¿verdad? Pero son letras muertas. Las leyes son letras muertas, ¿verdad? Llega en un momento que uno ya no sabe qué hacer, porque la corrupción se va haciendo más visible. O sea, ya no hay ese miedo a que la gente le señale con el dedo. Entonces, es preocupante, ¿verdad?, la situación. Ahora, hay una situación que quiero plantearte y a los compañeros, ¿verdad? Nosotros, dentro del sindicato, yo personalmente he trabajado mucho tiempo dentro de lo que es un sindicato, tratando de lograr una equidad y bienestar en los compañeros en el área de salud, ¿verdad? Ahora bien, ahora nosotros estamos siendo perseguidos, ¿verdad?, por el Estado, ¿verdad?, porque nos imponen otras reglamentaciones contrarias a la ley. Por ejemplo, para que nosotros nos imponen leyes que están en contra realmente de las leyes, por una reglamentación, por una resolución del Ministerio de Salud, que tenemos que solicitar 48 horas de permiso para salir a hacer cualquier actividad sindical, cosas que antes nosotros no hemos pasado por esos momentos, ¿verdad? Incluso dentro de la dictadura no hemos pasado por esas cosas, ¿verdad? Y otras cuestiones, ¿verdad? Ahora, no es el tema principal que yo quiero enfocar. Resulta que el sindicalismo, el trabajo del sindicato en sí, no se le reconoce como un trabajo. Salimos en la calle a vagar. Ese es el concepto que yo entendí hace 3 días que estuve en el Ministerio de Salud, en Recursos Humanos. Porque no podemos, por ejemplo, solicitar orden de trabajo, porque no es un trabajo, nos dijo. Y para mí, el sindicalista trabaja, pero demasiado. Puedo hablar por los compañeros y por mí, que estamos en la calle sudando, reclamando, no sé, miles de situaciones pasamos, de incomodidad, de pérdida de tiempo, de un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que el sindicato en sí, el trabajo del sindicato en sí, pueda ser valorada, reconocida? Porque eso es lo que yo me di cuenta, que nada, a pesar de que nosotros logramos el presupuesto para el Ministerio de Salud, para los patrones, ¿verdad?, para los directores, para todos,
pero resulta que no podemos salir a la calle a solicitar esos beneficios porque nos han cortado esa libertad, ¿verdad? Con las resoluciones ministeriales recientes. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Sara, ¿Cómo es que se puede jerarquizar a un sindicato? ¿Cómo es que yo puedo demostrar que yo trabajo las 24 horas para que mejore la economía de los compañeros, la situación social de los compañeros? En salud me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Cómo es que yo mismo puedo valorar eso y cómo puedo hacer que los demás valoren el trabajo que estamos haciendo? Mira, Sara, una de las herramientas que siempre van a tener los poderosos para desarticular a la sociedad es tener control sobre aquello que les molesta. Los sindicatos para los poderosos son una molestia, no solo porque le están demandando recursos, etcétera, sino porque además desordenan la sociedad. Entonces, hay dos temas. Primero, el conocimiento de la norma es muy importante. El conocimiento de las normas internacionales, particularmente para garantizar el ejercicio sindical. Si bien las normas internacionales no establecen horas, no establecen cosas, dan un marco general que debiera ser respetado por los estados. Y si no, uno puede recurrir para denunciar cuando un estado está incumpliendo, no está permitiendo lo que se llama la libertad del ejercicio de la libertad sindical. Porque el ejercicio de la libertad sindical es un convenio esencial. Entonces, uno puede hacer presentaciones cuando son, por ejemplo, una organización tan importante como la de la salud. Uno puede hacer presentaciones respecto de que no se está cumpliendo adecuadamente con esto, señalando que estos documentos impiden el ejercicio de la función sindical. Se entiende en todos los servicios que tú eres también un funcionario público, una funcionaria pública. Entonces, normalmente lo que hay horas sindicales que deben ser concordadas, que deben ser avisadas, pero eso es lo normal. Si hay normas, reglamentos que te impiden ejercer eso, evidentemente. Ahora, socialmente, los sindicatos siempre han sido vistos como vagos. Por dos razones. Primero, porque se les ha dado razones para aquello. Es decir, hay muchos sindicatos y dirigentes sindicales, no sé si muchos o pocos, pero hay dirigentes que sí no trabajan todo lo que tú trabajas. Y eso produce un efecto pésimo en la opinión pública y se extiende como regadera. Entonces hay que tener cuidado con que tu función sindical se cumpla a cabalidad para que efectivamente no des pie a que alguien diga que en realidad tú, cuando haces horas sindicales o estás en actividades sindicales, en realidad estás haciendo actividades personales o particulares. Hay que tener ojo con aquello. Lo tercero tiene que ver con un axioma muy básico en el mundo sindical. La práctica precede la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a encontrar leyes que te protejan si tú no haces que esas leyes te protejan. O sea, no hay nada que haya sido concedido al movimiento sindical sin lucha. El que quiere que le llegue por oficio mejores condiciones, eso no va a ocurrir. Van a tener que luchar y van a tener que levantarse una y otra vez, como tú dices muy bien. Nosotros somos fuertes y conseguimos una ley para todos, pero es insuficiente porque estamos en un sistema mayor y ese sistema mayor no ve bien con buenos ojos a los sindicatos y por tanto a los sindicalistas y hace que no se nos reconozca nuestra labor. Entonces lo primero que hay que hacer es validarse socialmente y buscar que las normas no obstaculicen aquello. Y eso se puede hacer a través de presentaciones, incluso en Paraguay hay
presentaciones internacionales que no han tenido ningún éxito y otras que han tenido algún éxito. En un mundo integrado, en un mundo globalizado, la imagen de los países importa bastante. Y eso no significa que va a acabar con el problema, pero es un recurso que puede ser usado. Pero nada va a reemplazar la lucha, Sara, nada. Entonces, cuando ustedes me dicen siempre acá, cuando me dicen, pero es que es tan difícil esto, es tan complicado hacerlo, aquí todo ocurre así, tienen que salir de esa frase que yo de alguna manera, la he dicho en otras ocasiones, la desesperanza aprendida. Tienen que romper con la desesperanza aprendida. Y eso parte uniéndose, trabajando en conjunto. No tengo idea cuál haya sido el resultado, pero vi que hubo reuniones de varias CUT en el Paraguay. Ojalá hayan tenido éxito, a lo mejor una agenda común. Ojalá las organizaciones, los organismos que están vinculados a la ISP, la CONASAI, tengan cada vez más afiatamiento y comprendan lo que tú dijiste, Sara, y lo que María Concepción también dijo. Cada uno anda por su lado, pero a la hora, a las finales, todos ustedes conforman el Estado, tienen una pelea común. Y si trabajamos para tener esa visión común, pero eso significa bajar a las bases, Sara. No hay que contentarse con que los dirigentes sepan las cosas. Los trabajadores tienen que tener claro también estas cosas. Hay que replicar y conversar con los trabajadores, hay que capacitarlos para que los dirigentes no se queden solos en estas luchas. No hay una receta, no existe una receta, ni en Paraguay ni en ningún país. Entonces, usar los recursos normativos nacionales e internacionales, aunque no hayan resultado antes, insistir. Unión, la unión hace la fuerza. Y tercero, eliminar del alma, de la cabeza, esa desesperanza aprendida que tienen los paraguayos. De decir, no vamos a cambiar nada porque todo es igual, siempre ha sido igual. Yo sé que es difícil, pero se puede. Otros pueblos lo han demostrado. ¿Dónde estás? ¿Te me fuiste, Germán? Germán, apagaste la cámara. Germán, abre el micrófono. Sí. Ahí sí, No, ahí sí. Quise prender mi micrófono y ahí apagué mi cámara. Sí, me imagino. Muy buenas tardes, noches para todos. Me presento, soy el licenciado Germán González. Soy miembro de la Asociación Paraguaya de Enfermería y actualmente estoy como coordinador del Comité de Jóvenes asociado a la ISP. Y la verdad que es muy importante mencionar y recalcar en la importancia de la lucha y que históricamente la única forma, una frase muy conocida ya que desde más o menos de jóvenes se nos dice el que no llora no mama, prácticamente eso es lo más aplicable a la idea de la lucha sindical, ¿verdad? Todo aquello que históricamente se ha conseguido desde el punto de vista de lo que yo aprendí desde estudiante de la carrera de enfermería, en lo que es la historia de nuestra carrera en sí acá en Paraguay, fue por medio de la lucha. Prácticamente nada de lo conseguido, los logros. Nosotros, gracias a la lucha de la ley de enfermería, ahora nuevamente de la carrera de enfermería, pero yo lo que aprendí durante mi camino en estudiar los beneficios de la lucha fue que gracias a la lucha sindical y que un día un grupo de personas se reunieron y decidieron luchar por algo, fue que gracias a eso todos los enfermeros hoy en día trabajan solamente 6 horas, que fue muy difícil aplicar en el sector privado, porque el sector privado les obligaba prácticamente hasta hace unos años a trabajar 8 horas. ¿Qué pasa? Gracias a ese beneficio que se consiguió de trabajar 6 horas, las otras carreras también obviamente empezaron a exigir también, agarrándose de esa ley. Otras carreras también ya quisieron tener su propia ley. O sea, uno puede pensar que la lucha es solamente para uno y para un sector,
pero es una reacción en cadena. Y una vez que las demás asociaciones van viendo que realmente hay beneficios a través de la lucha, entonces todos se motivan. Es una reacción en cadena, entonces es muy importante la lucha y seguirse motivado y tener ese sentido de pertenencia común, porque por más de que una lucha nosotros creamos que sea pequeña, puede tener grandes beneficios y grandes reacciones en cadena a futuro. Y así como vos estabas diciendo, es un camino difícil la lucha contra la corrupción, el nepotismo. Es una lucha difícil y puede durar hasta toda una vida, pero es más importante hacer algo que no hacer nada. Nuestras pequeñas acciones, nosotros aunque creamos que son pequeñas, el quedarse quieto no nos va a llegar a ningún lado. Aunque sea si nos movemos de a poquito, vamos a ir avanzando, pero el quedarse quieto, el quedarse apático, el creer que las cosas siempre van a ser así, que no se va a poder cambiar nada, es totalmente erróneo. Hay que empezar a luchar, a movernos, tener ese sentido por pertenencia y a confiar en que si en algún momento un grupo de personas, ya sea 10 personas, 100, 1000, 5000, 10.000, se reunieron y lucharon por algo, y lograron algo, quiere decir que esa historia se puede repetir y que por medio de la lucha se puede volver a seguir exigiendo solamente el bien común, porque en realidad nuestro trabajo como sindicalistas es el bien común, porque si nuestro fin sería beneficiarnos a nosotros mismos, cada uno estaría ahora en otras cosas, enfocándose en otras cosas, pero si hoy en día estamos reunidos, este grupo de personas, tratando de aprender, es porque nosotros estamos buscando el beneficio de todos, de todas nuestras organizaciones, y de no solamente nuestras organizaciones, sino de todos nuestros compatriotas en sí, y tanto como para el mundo. Y por eso estoy muy, muy contento de escuchar de recibir esa motivación y esa voz que nos diga que la única forma de conseguir y de lograr los objetivos a nivel sindical es mantenerse luchando, y que por más que cueste una vida, van a venir más vidas que sigan luchando por lo mismo. Y eso sería todo. Muchas gracias, Germán. Me alegra mucho que seas coordinador del CNJ, porque se necesita esa savia que muestras, necesitamos esa energía. En tiempos donde todos dicen es difícil, está complicada la cosa, esa energía de decir podemos, vamos a intentarlo, vamos a darle la vuelta de tuerca. Y cuando hablamos de lucha, hablamos de distintas cosas. Hablamos de la lucha callejera, pero también la que conversa con el compañero, también estamos hablando de la capacitación, también se lucha cuando hacemos presentaciones legales a través de la justicia nacional o internacional. También hacemos lucha cuando ocupamos los medios de comunicación, cuando desarrollamos nuestros mecanismos de comunicación en el sindicato, tenemos boletines, todo eso es lucha. Cuando hablamos de lucha no estamos refiriéndonos solo a un modo de hacer las cosas, sino de sumar todos los recursos que tenemos. No voy a despreciar la legalidad porque se cumple, voy a seguir insistiendo en que se cumpla. No voy a despreciar el lobby con los parlamentarios porque ya nunca nos han hecho caso, voy a seguir insistiendo con ellos. Todos los mecanismos que tienen la organización. El punto es que ojalá tengamos puntos en común entre todos. La CONASAID tiene que tener puntos en común y ir para un solo lado. El tema de la corrupción debería ser transversal, el tema de la lucha contra la corrupción tendría que ser transversal. Y no dejarlo de decir en ningún discurso, en ninguna parte. Y cada vez que se utilizan mal los recursos en mi hospital, en mi universidad, en mi municipio, salir a decirlo, salir a denunciarlo, mostrarlo. Esa es la forma. Y te felicito entonces por ese entusiasmo, Germán. Milton. Buenas noches, compañeras. María Fernanda, como siempre, excelente tu exposición. Sí, con relación nada más a la compañera Sara, que está, nos ha puesto ahí la palabra, pero al relacionar lo que estaba hablando ella es el tema de la licencia sindical, ¿verdad? Sí, Que sí. es
todo el tema de convenios internacionales, ¿verdad? Que desconoce esto el ministerio. En estos días, la CONASAI es parte de eso, ¿verdad? Con las centrales sindicales, a 5 centrales sindicales, justamente nosotros le presentamos una nota rechazando totalmente esta disposición que ellos quieren poner, ¿verdad? Porque si en una institución eso va, las otras van a querer replicar, ¿verdad? A todas las otras dependencias, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Y bueno, ahora mismo nosotros nos encontramos, ¿verdad? Justamente en este tiempo, ¿verdad? Como estaba diciendo, el tema presupuestario es el tiempo que nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Ahí presente haciendo el lobby parlamentario como para que nosotros podamos conseguir. Si bien en el sector de enfermería, ahora con la aprobación de la carrera de ellos, ¿verdad? Tienen la posibilidad, ¿verdad? De conseguir, aunque sea para un 20%, de conseguir lo que viene a ser prácticamente sería el escalafón para ellos, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Pero ¿dónde están los demás? ¿Verdad? Las demás instituciones, ¿verdad? Sabemos que no vamos a poder abarcar en el 100%, pero el trabajo que cada uno debe hacer como institución, ¿verdad? Y acá como miembros de la CONASAI, que somos 10 sindicatos, ¿verdad? Afiliados a la ISP, ¿verdad? Ese trabajo es lo que nosotros vamos haciendo de una manera de que se pueda cumplir, ¿verdad? Porque hoy decimos, no tenemos, el Estado no recauda, ¿verdad? Pero en este tiempo de pandemia, ¿qué hizo el Estado? Tuvo un préstamo, o sea, tuvo préstamo, donaciones de más o sea, tuvo un préstamo de 1.600 millones. Con todas las donaciones que tiene aquí, tuvieron más de 3.200 millones de guaraníes, ¿verdad? ¿Y dónde está la salud? ¿Verdad? ¿Qué hizo, qué ocurrió en el sector salud? ¿Verdad? Hoy estamos diciendo, ¿verdad? La gente se está inmunizando, por más que había algunos que están en contra de la vacuna, que aquello, ¿verdad? Pero vemos nosotros ese retroceso, pero acá tampoco podemos cantar victoria, ¿verdad? Por decir, nosotros nos agarró recién la segunda oleada, ¿verdad? En la mayoría de los países, tanto de América o otras regiones, ya están en la tercera y cuarta. Entonces, ¿vamos a bajar los brazos? No, ¿verdad? Porque nosotros somos los principales, ¿verdad? Y más todavía lo que es los compañeros del sector salud, ¿verdad? De que fueron muy afectados. Hay muchos compañeros que perdimos en este tiempo, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que ir priorizando, ¿verdad? Priorizar el tema de la salud para todos, ¿verdad? No solamente porque yo soy de universidades, ¿verdad? No me va a interesar el sector salud, ¿verdad? Me tiene que interesar a todos, ¿verdad? Y tenemos que salir a luchar todos, ¿verdad? Como un conjunto. Acá somos todos compañeros de trabajo, ¿verdad? Y tenemos que buscar el bienestar. Salió también hace poco lo que es el tema de la consolidación económica, ¿verdad? Para el país, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? De que ninguna institución podrá pedir absolutamente nada, ninguna institución podrá hacer un concurso para un ascenso o nombramiento de compañeros, ¿verdad? Hasta que dure la ley de emergencia sanitaria, que es hasta el 31 de diciembre. O sea, sabemos que el 31 de diciembre no va a terminar la pandemia, ¿verdad? Esto va a continuar, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, verdad? De que quiere decir que el sector salud no va a poder contratar más profesionales si es que viene una tercera oleada, o sea, puede que sea tal vez de menor magnitud de lo que estuvimos, ¿verdad? O mayor magnitud inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿qué? El presupuesto ahora sí no. Hoy no tenemos presupuesto, ¿verdad? Y vemos el cambio, ¿verdad? El cambio del sistema tributario que abarcará para el año que viene, ¿verdad? Para todos. Tributación se volverá un ente recaudador, ¿verdad? Antes que un ente que en realidad sea beneficioso y contribuya para nosotros como funcionarios, o sea, que sea para inversión en el sector público, o sea, o entidades del Estado, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? El que paga IRP, ¿verdad? Va a ser favorecido, pero el funcionario, o sea, el funcionario que está contratado o funcionario que pueda tener un trabajo extra trabajando, no va a poder rendir cuenta al Estado con todas las compras que en realidad están realizando, ¿verdad? O sea, no tiene derecho, por decir, a vestirse, ¿verdad? Si yo me compro una remera, o sea, eso no va a poder ser, o sea, no voy a poder descontar yo de mi IVA. Si yo me voy al supermercado para comprar lo que me tengo que alimentar diariamente, eso yo no voy a poder descontar para mi IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que yo gano
sea un salario de 4 millones de guaraníes, voy a tener que pagar sí o sí el 10% de eso, 300, o sea, casi 390.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces ahí es lo que nosotros vemos, ¿verdad? De que continuamos callándonos, ¿verdad? El Estado continúa pisoteándonos a todos, ¿verdad? Y no solamente hablo del sector público, sino también del sector privado, ¿verdad? Porque esto afecta a todos, y más todavía al sector privado, ¿verdad? De que hoy día ya no quieren nombrarlos o pagarle el IPS, el Instituto de Previsión Social, que de aquello le dice, no, si querés trabajar conmigo tenés que facturarme. Entonces se desliga la seguridad social, ¿verdad? Del sector privado. Entonces eso es lo que a veces, ¿verdad? De que acá decir, la unión hace la fuerza, y no solamente con funcionarios públicos, el sector privado también tiene que ver de esa parte, ¿verdad? Y la corrupción imperante hoy continúa, o sea, ahí, ¿verdad? Frente a nuestras narices, ¿verdad? Y nos callamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de desterrar en esto, ¿verdad? Y no que nos veamos como sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos haraganes, ¿verdad? Y ahora con lo que dije, ¿verdad? El tema del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para tener yo mi licencia, o sea, tengo que pedir 5 días antes, ¿verdad? Y me dan solamente a 5 miembros, dependiendo de qué tipo de, si soy sindicato, si soy federación o lo que sea, ¿verdad? Ahí, y nuevamente el patrón Estado decide si vos salís o no salís, si tenés el derecho a salir a defenderle o no defenderle a tu compañero, ¿verdad? Esas son las cosas, ¿verdad? De que a veces escuchamos y nos callamos, ¿verdad? O justamente esto, la escuela sindical, o sea, es algo importantísimo, ya tuvimos, es el tercer módulo que estamos haciendo. Comenzamos buenísimo, sinceramente una buena participación, y ahora vamos decayendo, ¿verdad? Y estos temas, ¿verdad? Que desarrollaste, o sea, los 3 temas que desarrollaste, María Fernanda, es importantísimo para todos, y ni qué decir esto, ¿verdad? Y vendrán los siguientes, ¿verdad? Que son mucho más importantes, ¿verdad? Y no le prestamos la atención necesaria, ¿verdad? Y a veces decimos, no, o sea, mi sindicato no hace nada, ¿verdad? Le da formación y no quiere participar, ¿verdad? Si en el caso, ¿verdad? De que laboralmente uno no puede ver, es otra cosa, pero justamente pedimos en este horario como para que la mayoría puedan tener esta participación, ¿verdad? De que tengamos libre, ¿verdad? Porque la mayoría de los funcionarios públicos salen 16 horas del lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Fernando, nuevamente, ¿verdad? Por tu exposición, que fue excelente, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir con los compañeros también. Muchas gracias a ti. Mira, Nilton, yo soy una optimista recalcitrante. Sigo pensando que no pensemos en lo que nos faltó, en qué es lo que tenemos. Hoy día tenemos esta escuela, hoy día tenemos más gente con conciencia, hoy día tenemos el sector salud que ha tenido una victoria. Yo creo que hay que anotarse esas pequeñas cosas para darse ánimo también, de que la lucha no es tan estéril. Y tú tienes toda la razón cuando señalas que este es un tema que no solo cruza a los privados, a los públicos, sino que también les afecta a los privados y a la ciudadanía. Por eso yo hablaba de alianzas y redes. Para combatir la corrupción hay que abrirse, hay que abrir líneas con otros. Pero claro, el Paraguay en el sector privado prácticamente no tiene sindicalización. Entonces, ustedes son la voz de los que no tienen voz. Y ustedes cuando se callan y omiten, no solo están faltando a la probidad funcionaria que les exige el principio de legalidad, sino que adicionalmente, cuando se hace vista gorda, cuando no se denuncia, cuando por miedo, por las razones, necesitamos gente valiente, eso hay que decirlo. El mundo sindical requiere gente valiente y gente optimista de que puede cambiar la realidad. Pero sabemos las dificultades que ustedes tienen y hay que hacerlo también con inteligencia, con unidad. Ojalá avancen en eso. Sigo teniendo esperanza en que ustedes van a heredarle a su hijo mejores cosas que las que ustedes recibieron. Así que espero que eso sea posible. Les han colgado en el chat
una evaluación del módulo 3 que por favor les toma solo 2 minutos, 3 minutos llenarla, para que antes de que se retiren la llenen. Muchas gracias a quienes compartieron esta tarde sus impresiones, y creo que Gladys no habló, pero dijo algo muy importante a través del chat: cuando nos decidamos a unirnos todos contra la corrupción, todos, dejando al lado el individualismo, la fragmentación, el sectarismo, nadie nos para. Yo quiero quedarme con esas palabras de Gladys, que creo que reflejan lo que debiera ser el espíritu sindical a partir de este módulo, porque la corrupción mata, empobrece, denigra y hace que los pueblos terminen sumidos en la desesperanza. Yo espero que ustedes hagan lo que dice ahí nuestra ¿cómo se llamaba? Me acabo de olvidar del nombre, de esa reflexión que nos compartió Gladys. Muchas gracias, Gladys. Entrego el micrófono y respondan mientras tanto. Muchas gracias, Fernanda, por esta excelente exposición, por los contenidos que hoy día nos has entregado. Yo también, igual que tú, soy un optimista. Creo que en pandemia es muy complicado todavía reunir a la gente, y que hoy día hayamos tenido un pic de 56 personas, para mí es todo un éxito. Creo que este tipo de capacitaciones nos sensibilizan, nos motivan a reflexionar también sobre lo que hacemos y dejamos de hacer en nuestros propios territorios, en nuestro propio mundo del trabajo, nuestro propio espacio laboral. Y creo que desde los propios espacios laborales uno puede construir, ¿no? Y puede acercarse a mejorar el cómo uno entrega los servicios, el cómo uno milita en la organización sindical, el cómo fortalecemos los servicios públicos, que como bien dijiste tú, son esenciales, y esenciales no solo para la justicia social, sino que esenciales para la vida de la gente. Todos convivimos con los servicios públicos, y todos y todas tenemos experiencias con los servicios públicos, y en la medida que las organizaciones incorporen dentro de sus agendas, que las trabajadoras y los trabajadores comprendan que son tan importantes para poder llevar una mejor vida a tantos ciudadanos y a tantas ciudadanas, creo que vamos a transitar por un camino mejor, por un camino más pavimentado. Yo agradezco la participación de todos quienes permanecieron hasta último acá en el seminario. Los invito para el próximo mes a seguir conectados en esta escuela sindical. Van a venir también módulos importantes, ricos, que nos van a enriquecer no solo nuestro conocimiento, sino que también nuestra militancia. Entonces, eso, simplemente agradecerles, agradecerte a ti, Fernanda, una vez más por estos conocimientos, a Nilton, agradecerle el que a pesar del pesimismo, siempre refuerza y está constantemente detrás también apoyando estas iniciativas formativas. Y a todos y a todas, de todos los rincones del Paraguay, que nos sigamos encontrando, aunque sea virtualmente. Así que eso, muy buenas noches a todas y a todos, y será hasta el próximo mes. Chao, chao.